Bueno, vamos a seguir con la clase. Vamos a empezar a ver el tema de derivaciones. En esta grabación están incluidas de la filmina 36 hasta el final. Bien, habíamos visto que para poder obtener las claves y demostrarlas, necesitamos verificar si una dependencia es o no es una implicación lógica de f. Es decir, lo que necesitamos responder a la siguiente pregunta: ¿X me determina R pertenece a f la más? La forma trivial de responder esta pregunta es calcular f la más y después chequear si la dependencia X me determina R está en ese conjunto. Pero ya vimos que el cálculo de f la más tiene un costo exponencial. Cualquier algoritmo que utilice f la más va a ser ineficiente. Este costo es exponencial en función de la cantidad de atributos que hay en R. Por lo tanto, en la práctica este algoritmo es inviable. Lo que vamos a ver es un método eficiente que nos va a permitir resolver este problema. Los métodos que vamos a ver están basados en un conjunto completo y consistente de reglas de derivación llamados axiomas de Armstrong. Los axiomas de Armstrong nos van a permitir calcular implicaciones lógicas. ¿Qué significan que sean completo y consistente? Completo significa que toda implicación lógica puede obtenerse por medio de estas reglas. O sea, no hay ninguna implicación lógica que los axiomas no vayan a poder obtener. Y consistente significa que todo lo que yo obtengo por medio de los axiomas es una implicación lógica. Este conjunto de reglas nos van a permitir obtener las implicaciones lógicas a partir de f, es decir, obtener las dependencias que están en f a la más, y además obtener algoritmos eficientes para responder a la pregunta de si una dependencia dada está o no está en f a la más. Bueno, ¿cuáles son los axiomas de Armstrong? Si tengo R un esquema de relación, f un conjunto de dependencias funcionales y x, y y z incluidos en R, o sea que son conjuntos de atributos, el primer axioma, el de la reflexividad, este axioma me dice que si tengo el y incluido en x, entonces x me determina y es una dependencia válida, es una dependencia que está en f a la más. Esto ya lo habíamos visto como dependencias triviales. La demostración de esto es justamente trivial también. Si recuerdan la definición de dependencia funcional, me decía, para todo par de tuplas que coincidan en x, tienen que coincidir en y. Por lo tanto, si el y está incluido en x, cualquier par de tuplas que coincidan en x coinciden en un conjunto más chiquito. O sea, la demostración de esto es trivial. El axioma de aumentación. Si yo tengo que esta dependencia es válida, es decir, que está en f o se deduce a partir de f, tengo que x me determina y, entonces xz me determina yz. Es decir, puedo obtener otra dependencia aumentando a izquierda y a derecha con exactamente el mismo conjunto de atributos, con el z. Y el axioma de transitividad, que este sí es bastante intuitivo, lo hemos estado usando, además demostramos que era una implicación lógica esto, que si yo tengo dos dependencias donde el lado derecho de una es exactamente igual al lado izquierdo de la otra, entonces puedo armar una dependencia con los extremos. Con x me determina z. Bueno, después van a demostrar en el práctico, también te ha dicho en el apunte, que todas estas que hemos puesto acá, que los axiomas de Armstrong realmente son completos y consistentes, que todo esto son implicaciones lógicas. En realidad van a demostrar la consistencia, la completitud no. Bien, sigamos. Si tengo R un esquema de relación, F un conjunto de dependencias funcionales y X e Y dos conjuntos de atributos, X incluido en R, vamos a definir lo que es una derivación. Vamos a decir que la dependencia X me determina Y se deriva de F y lo vamos a denotar con este símbolo, que es muy parecido a la implicación lógica, pero en lugar de tener dos rayitas tiene una. Bueno, entonces vamos a decir que esta dependencia se deriva de F si existe una secuencia de dependencias funcionales. Una dependencia funcional 1, una dependencia funcional 2, hasta una dependencia funcional n, que cumplen con las siguientes propiedades. Primera propiedad, la última dependencia en la secuencia es la que yo digo que es una derivación. Para todas las demás dependencias en la secuencia se tiene que cumplir que o la dependencia está en f, o la dependencia se obtenía de anteriores por medio de la aplicación de los axiomas de Armstrong. Vamos a ver un ejemplito para clarificar estas ideas. Por ejemplo, si tengo como
esquema de relación A, B y C, y como conjunto de dependencias funcionales A me determina B y B me determina C, vamos a hacer la derivación siguiente. Vamos a decir que de F se deriva A me determina C. Vamos a demostrar que esto es cierto. Armamos la secuencia de dependencia. Como primer elemento de la secuencia pongo A me determina B y lo justifico porque es una dependencia dada en F. Está acá. Como segundo elemento de la secuencia pongo B me determina C y lo justifico diciendo que está dada en F. Y como tercer elemento de la secuencia pongo A me determina C y lo justifico diciendo que aplico transitividad entre 1 y 2, entre la dependencia primera de la secuencia y la dependencia segunda. Y esto es a lo que yo quería llegar. Es decir, todo lo que pongo en esta secuencia o está en F o se obtiene de anteriores por medio de la aplicación de axiomas de Armstrong. Bien, vemos un ejemplito un poquito más complicado. Supónganse que tengo ahora A, B, C y D y que las dependencias funcionales son A me determina B y BC me determina D. Vamos a demostrar que de F se deriva AC me determina DB. Les voy a mostrar cuál es la secuencia de dependencias funcionales que arman la derivación. Lo primero que hago es poner A me determina B. Esto lo puedo justificar diciendo que está dada en F. Lo segundo que hago es aumentar esta dependencia 1 con los atributos AC. Si aumento a izquierda, el A ya estaba, solamente se agrega el C. Si aumento a derecha, me queda ACB. Recuerden que tanto del lado izquierdo como del lado derecho tenemos conjuntos, por lo tanto no puede aparecer dos veces un mismo atributo. Como tercer elemento de la secuencia, pongo BC me determina D y lo justifico porque está dada en F. Como cuarto elemento, lo que voy a hacer es esta dependencia que puse acá, aumentarla con A y B. Si aumento a izquierda con A y B, el B ya estaba, me va a quedar ABC. Si aumento a derecha, me va a quedar ABD. Recuerden, cuando aplican el axioma de aumentación, tienen que aumentar a izquierda y a derecha con exactamente el mismo conjunto de atributos. Como quinto elemento de la secuencia, voy a hacer transitividad, fíjense, entre esta y esta. Estas dos dependencias, en la dependencia que está como 2, tiene como lado derecho ACB. Y esta tiene como lado izquierdo ABC, lo mismo, porque son conjuntos, o sea, como conjuntos son iguales, puedo hacer transitividad. Si hago transitividad, me queda que AC determina funcionalmente ABD, es lo que está puesto acá. Ahora voy a hacer el axioma de pseudo reflexividad, sobre ABD. ABD me determina BD. Y finalmente voy a aplicar transitividad entre 5 y 6. Como el lado derecho de lo que hay en la 5 es igual al lado izquierdo de lo que hay en la 6, puedo decir que AC me determina BD. Y con eso llegué a lo que quería demostrar. Acuerden que son conjuntos, BD, DB es lo mismo. Lo que armé acá entonces es la derivación de esta dependencia, con lo cual puedo decir que esta dependencia se deriva de F y por lo tanto es una implicación lógica. Bueno, el tema es cómo encontramos esta secuencia de dependencias. Y bueno, acá viene un poco el tema de la práctica. Con práctica uno se va dando cuenta cómo ir usando los axiomas y la dependencia. Y acá es de muchísima ayuda el digrafo de dependencias funcionales. Si ustedes dibujan el digrafo y se fijan cómo moverse por los atributos y dónde poner esas fichitas, con ese jueguito de fichitas que hacíamos antes, en ese digrafo, eso les va a ir marcando qué dependencias intervienen en esta derivación y en qué orden. Después está en la práctica de ustedes darse cuenta de qué axiomas aplicar y cómo hacerlo. Entonces acá esto sí requiere mucha práctica, hacer derivación. Pero ya tenemos un método que es un poco más sencillo, por así decirlo, que el método que habíamos visto antes para demostrar implicación lógica. Cuando vimos implicación lógica, lo único que teníamos era hacer la demostración usando la definición de dependencias funcionales. Recuerdan que hacíamos proyecciones y demás. Bueno, ahora tenemos el método de derivación, que si bien todavía requiere un poco de práctica, tiene ya un método que son los axiomas que nos permiten ir deduciendo implicaciones lógicas. Bueno, primer lema, los axiomas de Armstrong son consistentes. Esto significa que si yo derivo X me determina Y a partir de F usando los axiomas, tengo la seguridad de que esa dependencia es una implicación lógica.
ustedes van a tener que demostrar en el práctico que lo producido por cada axioma es una implicación lógica o consecuencia lógica, lo mismo. Hay un par, creo que está hecho el de reflexividad. Si el de reflexividad y la aumentación está hecho en el apunte, el resto lo hacen ustedes en el práctico. Si no entienden, por supuesto me preguntan. Siguiente lema, los axiomas de Armstrong son completos. Este lema no lo vamos a demostrar. Lo que significa es que si X me determina Y es una implicación lógica, X me determina Y se puede derivar a partir de F usando los axiomas. En este caso, entonces, no vamos a ver la demostración. Entonces, dado que los axiomas de Armstrong son completos y consistentes, que todo lo que produce es implicación lógica y que toda implicación lógica puede ser producida por los axiomas de Armstrong, podemos definir f a la más de otra manera. Podemos decir que f a la más es el conjunto de dependencias que se derivan a partir de f. Bien. Antes de seguir, fíjense, habíamos visto lo que era implicación lógica y lo que era derivación. Y en realidad, los dos conceptos están hablando de lo mismo. Esa definición que vimos de consecuencia lógica e implicación y el de derivación me están hablando de lo mismo. Me están hablando de aquel conjunto de restricciones de dependencia que puedo derivar, que puedo deducir, a partir de f. Bien, muchas veces cuando uno hace una derivación, lo que se ha visto que hay una aplicación, una secuencia de aplicación de axiomas que es muy común usar. Entonces, lo que se ha armado es un conjunto de reglas de diferencias adicionales para no tener que estar usando continuamente esa secuencia de axiomas. Se les da un nombre y se los usa. Lo demostramos una sola vez que son válidos y se los usa. Este conjunto de reglas adicionales son los siguientes. Se pueden demostrar a partir de los axiomas. Si tengo R un esquema de relación, F un conjunto de dependencias funcionales, y tengo X, Y, Z, W incluido en R, la regla de la unión. Después ustedes van a demostrar en el práctico que la regla de la unión consiste en aplicar aumentación y transitividad. En el práctico lo van a demostrar. ¿Qué me dice la regla de la unión? Que si yo tengo dos dependencias con el mismo lado izquierdo, puedo unir el lado derecho. Ojo, solamente el lado derecho, no vale para el otro lado. Entonces, si yo tengo que X me determina Y y que X me determina Z, entonces puedo asegurar que el X me determina YZ. La regla de la descomposición. Si yo tengo que X me determina Y y Z es un subconjunto del lado derecho, entonces X me determina el Z. La regla de la descomposición lo que me está diciendo es que yo puedo descomponer el lado derecho de una dependencia como yo quiera, no el lado izquierdo. El lado izquierdo nunca se descompone, porque el lado izquierdo son lo que yo necesito para determinar un conjunto. El lado derecho sí se puede descomponer porque es a lo que yo determino. Y la regla de la pseudotransitividad. Si yo tengo que el X me determina el Y, y además hay una dependencia donde WI me determina Z, puedo armar una dependencia que sea WX me determina Z. Fíjense que es pseudotransitividad, porque lo que hice en realidad es reemplazar acá el Y por quien me lo determina, que es el X. Bien, una vez que hayan demostrado que estas reglas son válidas, o sea que las pueden demostrar a partir de los axiomas, en sus derivaciones pueden usar tanto los axiomas como estas reglas de inferencia adicionales. Bien. Vamos a ver ahora, hemos visto lo que es la clausura de un conjunto de dependencia. Vamos a ver ahora lo que es la clausura de un conjunto de atributos. Si queremos obtener algoritmos eficientes para el diseño de bases de datos relacionales, una de las preguntas que debemos poder resolver eficientemente es la pertenencia o no de una dependencia a f la más. Bien, vamos a ver una definición de clausura de conjunto de atributos. Si tengo R un esquema de relación, F un conjunto de dependencias funcionales y X incluido en R, o sea que X es un conjunto de atributos, definimos la clausura de X respecto de F y lo denotamos como X a la más sub F de la siguiente manera.
en x a la más sub f van a estar todos aquellos atributos que pertenecían al esquema y además donde esta dependencia x determinada se puede derivar a partir de f. Es decir, en la clausura de x están todos aquellos atributos que son determinados funcionalmente por x. Bueno, como vimos que derivación e implicación lógica son exactamente lo mismo, uno es el aspecto sintáctico y el otro el semántico, el mismo concepto que es implicación lógica, el x a la más de f se puede definir como los atributos tales que esta dependencia es una implicación lógica de f. Por ejemplo, supónganse que tenemos este esquema A, B, C, D, E, G y en el conjunto de dependencias funcionales tengo A me determina B, está representado en el dígrafo acá con esta flecha. Tengo que BC me determina D y E, o sea que junto B y C, y de acá saco para D y para E. Acá está representado el axioma de la descomposición en realidad, que puedo descomponer el lado derecho, no el lado izquierdo. Y después tengo que A y C me determina D. Tengo A y C que me determina E, y el G quedó ahí solito. Si nos fijamos, ¿quiénes estarían en A la más? ¿Quiénes pueden ser determinados por A la más? A ver, vamos a manejarnos intuitivamente con este jueguito de fichas. Si yo pongo una ficha acá, el A lo pude alcanzar y después me puedo mover al B. Y de ahí no me puedo mover más, porque para pasar por este círculo tendría que tener una ficha en C. O sea que el A a la más es A y B. ¿Quiénes estarían en A y C a la más? Ponemos una ficha acá y una ficha acá. Con eso ya podemos poner el A y el C en la clausura. Con la ficha en el A no podemos mover al B. Acá tenemos el B. Con la ficha en el B y en el C, ahora podemos pasar por acá y determinar el D y el E. ¿Y quiénes estarían en A y G a la más? Si pongo una ficha acá y una ficha acá, el A y el G ya los toqué. Y lo único que puedo hacer es ahora moverme al B. Me quedaría A, G y B. Bien, esto es una manera intuitiva de calcular la clausura de un conjunto de atributos. Lo que necesitamos es un método formal que me asegure que lo que obtengo es la clausura del conjunto de atributos. Bueno, esto de subindicar con el conjunto de dependencias no lo ponemos si estamos trabajando con un solo conjunto de dependencias. Solamente subindicamos cuando hay más de un conjunto de dependencias y puede quedar lugar a dudas sobre con cuál se está trabajando. Vemos un lema. Sea R un esquema de relación, F un conjunto de dependencias funcionales y X e Y incluido en R. Yo puedo decir que de F se deriva la dependencia X, Y, si solamente si el Y está incluido en la clausura de X respecto de F. O dicho de otra manera, puedo decir que el X me determina funcionalmente ahí es una dependencia de F a la más si y solamente si el Y está incluido en la clausura del X respecto de F. O sea que si contáramos con un método eficiente para calcular la clausura de un conjunto de atributos, tendríamos resuelto eficientemente el tema de responder a la pregunta si una dependencia está o no está en F a la más. Bueno, lo que vamos a ver es ese método, el método que me permite calcular la clausura de un conjunto de atributos. Vamos a ver cómo es este algoritmo. Este algoritmo recibe como entrada el esquema R y el conjunto de dependencias funcionales F y el conjunto de atributos X para el cual yo quiero calcular la clausura. Como salida me produce la clausura de X respecto de F. ¿Cómo trabaja este algoritmo? Este algoritmo trabaja calculando una secuencia de conjuntos X a la 0, X a la 1, así hasta un X a la Y. ¿Quiénes van a estar en X a la 0? En X a la 0 vamos a poner todos los atributos que pertenezcan a X. Lo que estamos haciendo acá es usar el axioma de reflexividad. Por reflexividad sabemos que un conjunto de atributos se determina a sí mismo. Entonces yo puedo asegurar que los atributos que están en X son determinados por X. Por lo tanto, lo agrego a la clausura del X. De ahí en más, ¿cómo vamos a hacer? El X a la Y lo vamos a calcular en función del conjunto anterior, X a la Y menos 1. Si en X a la Y vamos a poner todo lo que ya teníamos calculado, unión. ¿Qué cosa? Lo que vamos a ver es si hay una dependencia en F donde el lado izquierdo, que es Y, ya esté incluido en el conjunto anterior.
Si existe esa dependencia donde el lado izquierdo está en x y a la menos 1, lo que vamos a hacer es agregar estos atributos a que están en el lado derecho, ¿sí? O sea que los agregamos acá. Por lo tanto, por cada dependencia en f, si el lado izquierdo está en el conjunto anterior, agrego los atributos que están en el lado derecho de esta dependencia. ¿Y esto hasta cuándo lo vamos a ir haciendo? Hasta que encontremos dos conjuntos consecutivos iguales. Este sería el punto de parada del algoritmo. Bueno, el pensar por qué lo vamos a hacer acá juntos. ¿Por qué puedo asegurar que acá finalizo? Porque fíjense que el cálculo de x a la y se basa en x a la y menos 1. Por lo tanto, si estos dos son iguales, el siguiente va a seguir siendo igual. O sea, se basa en cosas que ya calculadas, el anterior y el conjunto de dependencias f. Entonces, una vez que empezó a dar igual, nada va a cambiar a partir de ahí. Veamos un ejemplito. Lo que puse acá son los cálculos de los x. Vamos a ver para este ejemplo cómo se calcula AC a la más. Supónganse que como atributo tengo A, B, C, D, E, G y H, y como dependencias tengo A me determina G, B, C me determina D y E, y A con C me determina B y H. Primer punto, calculamos AC a la 0. En AC a la 0 ponemos los atributos que están en X, dijimos. ¿Ven? Acá está. Entonces ponemos el A y ponemos el C. Lo ponemos como atributos simples. No es conjunto de conjuntos, sino es conjunto de atributos simples. ¿Quiénes va a estar en AC a la 1? Me dice, bueno, todo lo que había en el conjunto anterior, todo lo que había en AC a la 0. Unión. Tomamos una dependencia, la primera dependencia de F. Nos fijamos, el lado izquierdo está incluido en el conjunto anterior. En este caso sí, porque el A está incluido en AC. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el lado derecho, que es G. Bien. Tomamos la siguiente dependencia. ¿El lado izquierdo está incluido en el conjunto anterior? No, porque tengo el C, pero no tengo el B. Entonces con esta dependencia no puedo hacer nada. Tomo la siguiente dependencia. ¿El lado izquierdo está incluido en el conjunto anterior? En este caso sí. Por lo tanto agrego el B y agrego el H. Entonces hacemos la unión de AC a la 0 con esto. ¿Quién era AC a la 0? AC a la 0 es AC, unión G, B, H. Lo que me va a quedar es AC, G, B, H. Esto sería AC a la 1. Como el AC a la 1 es distinto a AC a la 0, calculo AC a la 2. AC a la 2, ¿qué va a ser? Va a ser el conjunto anterior, AC a la 1, unión. Volvemos a hacer lo mismo, pasamos por todas las dependencias, si al lado izquierdo está incluido, agregamos al lado derecho. Entonces, cuando tomamos esta dependencia, como el izquierdo está incluido, agregamos el G. Cuando tomamos esta dependencia, como el BC está incluido en el conjunto anterior, se fijan, tengo el B y el C, puedo agregar el D y el E. Y cuando tomo esta dependencia, como el AC está incluido, tendría que haber puesto acá B y H. Me faltó una H acá, está faltando el H. Entonces, cuando hacemos la unión, bueno, acá está puesto toda la unión, me va a quedar A, C, G, B, H, D y E. ¿Sí? Me olvidé poner el H ahí solamente. Bueno, si hacen lo mismo, calculan AC a la 3, van a ver que el AC a la 3 les da exactamente igual que el AC a la 2. Por lo tanto, en ese punto finalizamos y decimos que la clausura del conjunto AC es todo esto que está acá. Primer detalle, fíjense que no hacía falta llegar hasta AC a la 3. ¿Por qué? Porque en AC a la 2 ya obtuve todo el esquema. De ahí es más seguro que no cambia, no puedo obtener nada nuevo. Como este es un algoritmo que siempre agrega y nunca elimina, tengo la seguridad, si en algún momento obtuve todo R, no hace falta seguir. De la misma manera, si lo que yo quiero chequear es X me determina funcionalmente ahí, no hace falta seguir. Si en algún momento llego a obtener en este cálculo de clausura el Y, no hace falta seguir hasta finalizar, porque ya el Y lo tengo, no se va a eliminar más. Bien. ¿Cuál es la complejidad? Porque si esto tiene costo exponencial tampoco nos sirve. Bueno, supongamos que tenemos n atributos y m dependencias funcionales. El primer paso tiene orden cardinalidad de x y el segundo paso tiene orden m. Entonces, el peor caso se va a dar cuando el x a la más sea todo r y que en cada paso agregue, en cada paso 2, solamente se agregue de a un atributo. Entonces, este paso se repite n veces. Entonces, si repito n veces algo que tiene costo orden m,
el costo total va a ser orden n por m. O sea, el paso 1 es orden 1, depende de x, y el segundo paso es orden n por m. Bien. Una aclaración. Para que se dé este peor caso, en realidad el x debería haber tenido un único atributo. Porque si el x ya tiene todos los atributos, este paso no se repite la mayor cantidad de veces. Por eso acá me queda orden 1, orden nm. Como es una secuencia, el costo es cuadrático nm. Pero es cuadrático, no exponencial. Es algo que en la práctica es viable. Después en práctico van a ver que en realidad pueden hacer este cálculo no usando toda la secuencia de conjuntos, sino sobre un mismo conjunto. Eso lo van a ver en la práctica cómo se hace. Entonces, para responder la pregunta, ¿x me determina y pertenece a f a la más? Tenemos tres métodos. Demostrarlo usando la definición de dependencias funcionales, lo que hicimos al principio con las proyecciones y demás. Hacer la derivación o calcular x a la más y verificar que el y está incluido en x a la más. Obviamente, si tienen que elegir, elijan el del cálculo de la clausura de atributos, es el más sencillo. Ahora, si está en un examen, posiblemente le pidamos algún otro. Pero estos son los tres métodos con los que ustedes cuentan para verificar si una dependencia está o no está en f a la más. Bien. Entonces, si yo quisiera demostrar que x es clave, ¿qué debería hacer? Primer punto, tengo que ver que x me determina todo r. Eso equivale a ver que la clausura de x es exactamente igual a r. Con esto vamos a haber asegurado esta dependencia en f a la más. Y lo próximo que tenemos que hacer es demostrar la minimalidad. La minimalidad también se puede demostrar usando clausura de conjunto de atributos. Les dejo a ustedes que piensen cómo se haría y que después consulten en práctico cómo pueden hacer para demostrar la minimalidad usando clausura de conjunto de atributos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver otro tema, que es el de equivalencia entre conjunto de dependencias. Supongamos que yo le doy la misma realidad a 4 personas distintas para armar un modelo. Y el primer paso del modelo, que es obtener el R y obtener el F. Y resulta que todos coinciden en que el esquema de relación es A, B, C y D. Pero resulta que estas 4 personas obtuvieron 4 conjuntos de dependencias funcionales distintos, sintácticamente distintos al menos. La primera dijo que las dependencias que se dan son A me determina BD y B me determina C. La otra dijo que A me determina BD, B me determina C y A me determina C. Y así, la tercera persona dijo A me determina B, A me determina D, B me determina C y AB me determina B. Y finalmente la cuarta persona dijo A me determina BD, B me determina C, AB me determina BC. La pregunta es, ¿quién se equivocó? ¿Alguien se equivocó? ¿Están hablando de cosas distintas o están todos hablando exactamente de lo mismo? Analicémosla un poquito más en detalle. A ver, fijémonos qué pasa entre F1 y F2. Esta dependencia está en los dos conjuntos, esta dependencia está en los conjuntos, y esta dependencia que esta persona puso de más, en realidad es una consecuencia lógica de F1, es una implicación lógica. O sea que sintácticamente F1 y F2 son distintos, pero semánticamente son iguales, me están hablando de exactamente el mismo conjunto de restricciones. Veamos el que sigue. El que sigue lo que hizo fue, en vez de poner A me determina BD, descompuso el lado derecho, A me determina B y A me determina D. Pero en realidad, esta dependencia se puede obtener por descomposición de esta. B me determina C es exactamente la misma, y esta es una dependencia trivial. O sea, esta dependencia también se cumple en F2 y en F1. Finalmente, este último que puso A me determina BD, si lo comparamos con F1 está igual, B me determina C está igual, y AB me determina BC, en realidad se obtiene por aumentación de A me determina B. Entonces, en realidad nadie se equivocó. Todos están hablando exactamente de la misma realidad con el mismo conjunto de restricciones. Eso significa que sintácticamente, si uno mira uno a uno, las dependencias son distintas, pero eso no significa que los conjuntos de dependencia me representen conjuntos de restricciones distintos.
Eso se llama equivalencia. Cuando tengo dos o más conjuntos de dependencias que me están representando el mismo conjunto de restricciones, vamos a decir que esos conjuntos de dependencias son equivalentes. Formalmente, ¿cómo sería? Si tengo R un esquema de relación, F y G conjunto de dependencias, vamos a decir que F es equivalente a G y lo denotamos con este símbolo de acá, las tres rayitas, si solamente si las clausuras son iguales. Es decir, yo puedo tener conjuntos de dependencias funcionales sintácticamente distintos, pero si les calculo las clausuras a los dos y me das exactamente el mismo conjunto, entonces son equivalentes. Fíjense esto, acá hay una igualdad, acá hay una equivalencia. Que sean equivalentes, los F y G, no significa que sean iguales uno a uno, significa que las clausuras son iguales. Entonces, la forma trivial, ¿cómo verifico si dos conjuntos de dependencias son equivalentes? Uno diría, bueno, calculemos F a la más, calculemos G a la más y veremos si son iguales. Descartado, porque ya sabemos que eso tiene costo exponencial. Entonces, para determinar si F es equivalente a G, basta verificar dos cosas. Por un lado, que toda dependencia X me determina Y de F está en G a la más. Y que toda dependencia X me determina Y en G está en F a la más. O sea, lo que yo chequeo es cada dependencia de F está en G a la más y cada dependencia de G está en F a la más. La demostración de esto no lo vamos a ver, pero es así. Entonces, ¿cómo va a ser el algoritmo para verificar la equivalencia de dos conjuntos de dependencia? Como entrada vamos a recibir F y G. Como salida vamos a decir sí, si F es equivalente a G, no en caso contrario. ¿Y cómo va a ser el método? Para toda dependencia X me determina Y que pertenece a F, yo lo que debería hacer es verificar que esta dependencia está en G a la más. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la clausura de X respecto de G, no respecto de F, respecto de G, y ver si el Y está o no está incluido acá. Si el Y no está incluido en X a la más respecto de G, ya sé que esta dependencia no está en G a la más. Ya puedo decir que esos dos conjuntos de dependencias funcionales no son equivalentes. Si el Y sí está incluido, seguimos con la siguiente dependencia. Cuando hayamos agotado todo F, hacemos lo mismo con G. Para cada dependencia que hay en G, le calculamos la clausura X respecto de F ahora y verificamos si el Y está incluido. Si el Y no está incluido, encontré una dependencia de G que no va a estar en F a la más. Entonces ya puedo decir que los conjuntos no son equivalentes. Ahora, si sorteé este paso y sorteé este paso exitosamente, puedo contestar que los dos conjuntos de dependencias funcionales son equivalentes, porque verifiqué que cada dependencia de F está en G a la más y cada dependencia de G está en F a la más. Por ejemplo, tengo estos dos conjuntos de dependencias y quiero ver si son equivalentes. A ver, el B me determina la A, está en las dos. El C me determina la A, está en las dos. O sea, lo único que vamos a tener que chequear es que B me determina C está en F a la más y que AB me determina C está en G a la más. Entonces, estas dos se justifican diciendo que trivialmente B me determina A pertenece a G a la más y B me determina A pertenece a F a la más, porque en realidad están en F y en G, o sea que van a estar en sus clausuras. Lo mismo se justifica para C me determina A. Lo que vamos a ver es que AB me determina C, que es una dependencia de F, vamos a ver que esa dependencia, si bien no está en G, está en G a la más. Lo que hacemos es calcular la clausura de AB respecto de G. Si ustedes calculan la clausura de AB respecto de G, van a ver que les va a dar ABC. Como el lado derecho está incluido en esta clausura, podemos decir que esta dependencia está en G a la más. Después hay que verificar que esta dependencia está en F a la más. Bien, lo que tenemos que hacer es calcular la clausura de B respecto de F. Calculo la clausura de B respecto de F, les va a quedar que le da B, A y C. Como el lado derecho está incluido en esa clausura, puedo asegurar que esta dependencia pertenece a F a la más. Por lo tanto, los conjuntos F y G son equivalentes. Bueno, volvamos al ejemplito con el que empezamos, que yo les daba
un problema y haya 4 conjuntos de dependencias funcionales distintos. Entonces lo que uno se pregunta es decir, bueno, ya sé que son iguales todos. ¿Con cuál trabajo? ¿Con cuál me conviene trabajar? Y uno preferiría trabajar con el que es más chico. ¿Y qué significa que un conjunto de dependencias sea el más chico, entre comillas? Que tenga la menor cantidad de dependencias posible, pero a su vez que cada dependencia tenga la menor cantidad de atributos que se necesitan tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Bueno, ese concepto se formaliza a través de lo que es un conjunto de dependencias minimal. Vamos a decir que f es minimal si f es reducida a derecha. Reducida a derecha significa que toda dependencia tiene un solo atributo en su lado derecho. F no es redundante, o es no redundante. Eso significa que en f no hay dependencias de más. Si yo tomo f y le saco una dependencia y me queda equivalente a f, esta dependencia estaba de más. Entonces, para que f no sea redundante, no debe pasar que exista una dependencia en f tal que yo, al sacarla, lo que me queda sea equivalente a f. Y vamos a pedir que f sea reducido a izquierda, o sea que cada dependencia del lado izquierdo tenga la menor cantidad de atributos que yo necesito para determinar el lado derecho. Es decir, que no existe una dependencia x me determina a en f y un subconjunto estricto z de x tal que si yo al f le saco esta dependencia y le agrego z determinada, lo que estoy diciendo es, en realidad, al x le saco atributos, porque el z está incluido en x. Entonces, esta no pongo y pongo esta otra dependencia donde tengo un conjunto más chiquito del x. Si esto que me queda es equivalente a f, significa que en x había atributo de más. Eso es lo que no tiene que pasar para que sea reducida a izquierda. Fíjense un detalle que yo estoy usando XA, o sea que del lado izquierdo tengo un conjunto de atributos, del lado derecho tengo atributos simples. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque por el axioma de descomposición yo siempre puedo armar un conjunto de dependencias donde del lado derecho tenga la menor cantidad de atributos posible, que es 1. Entonces, como es complicadito esto, lo vamos a volver a repetir. Reducida a derecha, la menor cantidad de atributos del lado derecho que puedo tener es 1, entonces el f va a ser reducido a derecha si cada dependencia tiene un solo atributo de su lado derecho. No redundante significa que no haya dependencia de más, que no haya dependencias que yo puedo sacar y lo que me queda sigue siendo equivalente a f. Y reducido a izquierdo significa que el lado izquierdo no tiene atributos de más, que no hay una dependencia a la que yo le pueda sacar atributos y que lo que me queda siga siendo equivalente a f. Bien, y esto nos permite definir el concepto de cobertura minimal. Si tengo dos conjuntos de dependencias, G y F, que son equivalentes, y además G es minimal, vamos a decir que G es una cobertura minimal para F. Y lo que es importante, que todo conjunto de dependencia es equivalente a un conjunto de dependencia en el cual cada dependencia tiene un solo atributo en su lado derecho. Bueno, lo que veníamos hablando recién, ¿no? De reducción a derecha. Que siempre puedo escribir un conjunto de dependencia reducido a derecha. Bueno, y este teorema, que es lo último que tenemos que ver para finalizar con dependencia funcional, me indica que todo conjunto de dependencias tiene una cobertura minimal. O sea que tiene un conjunto de dependencias que es equivalente al origen lado y que es reducido a derecha, reducido a izquierda y no redundante. La demostración es constructiva, es decir, la demostración de este teorema me da el algoritmo para calcular la cobertura minimal. Bueno, por el lema que vimos antes, sabemos que todo conjunto de dependencias es equivalente a uno donde el lado derecho de cada dependencia es un solo atributo. Bueno, ese lema me asegura que cada dependencia en F, tenemos cada dependencia en F con un solo atributo del lado derecho. Vamos a asumir eso. Lo que vamos a hacer es buscar en F dependencias que violan las condiciones de reducción izquierda y de no redundancia. Y lo vamos a ir modificando al F por otro conjunto equivalente al original, de manera tal que me quede que es reducido a izquierda y que no es redundante. O sea, en cada paso vamos a eliminar una dependencia o eliminar un atributo de una dependencia. Como en cada paso eliminamos cosas, en algún momento este proceso tiene que finalizar, porque nosotros estamos trabajando con conjuntos finitos de atributos y conjuntos finitos de dependencias funcionales.
Se me acaba la batería, entonces está molestando el cartelario. Bueno. Para la condición 2, vamos a considerar cada dependencia. La condición 2 era la de no redundante. Cada dependencia X me determina A en F. Si se cumple que yo al eliminar esta dependencia me queda algo que es equivalente al original, lo que hacemos es directamente eliminarla de F y seguir trabajando con lo que nos queda. Para la condición de reducción izquierda, supónganse que tenemos una dependencia que en el lado izquierdo tiene A1, A2, AK atributos y que estos atributos me determinan B. Vamos a ir tomando cada uno de estos atributos en algún orden. Si se cumple que, si yo al F le elimino a la dependencia que tenía y le agrego una dependencia que es igual a esta, pero que lo único que le falta es el atributo A sub i, y esto que obtengo es equivalente al original, entonces significaba que F no estaba reducido a izquierda. Me quedo con esto de acá. Esto que he escrito acá, sacar esto, unir esto, es equivalente a esta dependencia, sacarle el atributo A sub i. O sea, voy a tomar cada dependencia que tenga más de un atributo al lado izquierdo y voy a intentar ir sacándole de a un atributo. Me fijo, si lo que me queda es equivalente al original, puedo sacar ese atributo. Bueno, acá está, eliminamos ahí del lado izquierdo. Perfecto. Y ahora hay que repetir todos estos pasos hasta que no se puede eliminar nada más. Bueno, la primera observación importante, pues uno no se vuelve loco repitiendo los pasos una y otra vez. No es necesario repetir. Basta considerar primero todas las dependencias que no satisfagan la condición 3 de reducción izquierda y después las que no satisfagan la condición 2. ¿Por qué es eso? Porque la reducción izquierda elimina y agrega cosas y la no redundancia solamente elimina. Entonces, si primero me aseguro la reducción izquierda que va a eliminar y agregar y después la no redundante, como la redundante no agrega sino que elimina, nunca va a violar la condición de reducción izquierda. Entonces la forma de hacerlo es reducción a derecha, reducción a izquierda y finalmente no redundante. Si lo hacen en ese orden, con una sola aplicación de estos pasos es suficiente. Una cuestión importante es que el orden en que yo considere la dependencia puede provocar que elimine un conjunto diferente de dependencias. O sea, puede haber más de una cobertura minimal para un mismo conjunto de dependencias funcionales. Y el orden en que yo considero los atributos en reducción a izquierda puede provocar que yo elimine un conjunto diferente de atributos. O sea, la cobertura minimal no es única. Por ejemplo, si tengo este conjunto de dependencias, A me determina B, B me determina A, B me determina C, A me determina C, C me determina A. Fíjense, trivialmente este conjunto F es reducido a derecha y reducido a izquierda, porque tiene un solo atributo al lado izquierdo, no puedo eliminar nada, y tiene un solo atributo al lado derecho, que es la menor cantidad de atributos que puedo tener. Si tomo AB, F menos AB, ¿me queda equivalente a F? Lo que yo me tengo que preguntar, si al F le elimino la B y me van a quedar todas estas dependencias, ¿esto es equivalente a F? Pero para ver eso solo basta ver que el B está incluido en la clausura de A respecto de F, del F', perdón. Esto lo vamos a repetir por cada dependencia que yo tenga en F. Para este ejemplo van a ver que hay dos coberturas minimales. Una cobertura minimal que se obtiene eliminando esta dependencia y esta dependencia. Y otra cobertura minimal que se obtiene eliminando la dependencia B me determina C. Bien, estos últimos temas son un poquito más pesados, va a requerir más trabajo a nivel práctico. Por ahí la forma de ir manejándolos es ir viendo un poco de la teoría, haciendo un poco de ejercicio. Les dejo aquí la bibliografía, hay un apunte que lo vamos a poner también del aula virtual, como para que puedan también completar todo lo que hemos visto en esta teoría. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias.